Noticias y protagonistas. Bueno, y aquí estamos sobreviviendo al temporal, que nadie avisó, que nadie dijo. Estábamos con el alerta violeta por el frío y apareció este tremendo temporal que en este momento registra vientos de 48 kilómetros por hora con un impacto muy fuerte y una situación, como es típico y propio de una situación de temporal, donde muchos barrios de Mar del Plata están afectados por cortes de energía. De hecho, esto se advierte muy particularmente en la zona sur y zona oeste de Mar del Plata, que suelen ser siempre las zonas más afectadas. Mar del Plata tiene en esto un retraso importante en la toma de decisiones de conjunto entre, por un lado, la empresa proveedora de energía, por otro lado, la comuna de General Pueyrredón y por otro lado, los propios vecinos. ¿A qué digo con esto? Bueno, el tema del arbolado en Mar del Plata, que es una de las cuestiones gratas que tiene la ciudad, todo ese verde que tiene que ver con ordenanzas, con imposiciones de mucho tiempo, con trabajos de mucho tiempo, va a requerir en algún momento una toma de decisiones al respecto de cómo trabajar y tratar ese arbolado. Tenemos mucho arbolado vencido, el cual es, por supuesto, presa de los vientos. Tenemos mucho arbolado demasiado extendido, que toca en medio de las líneas de energía. Es un conjunto de situaciones, amén de lo que por supuesto provoca un esquema como este, con un temporal de estas características. Somos muchos a los cuales esta noche pasada, con el impacto del viento, no nos ha dejado descansar debidamente, con ráfagas que deben estar bastante, pero bastante por encima de los 48 kilómetros por hora. Esto se va a extender probablemente durante el resto del día de hoy, aunque va a ir cediendo hacia la media tarde de Mar del Plata. Con esta introducción muy local al respecto del clima, para esta audiencia global que acompaña la transmisión en streaming de FM99.info, vamos al abordaje de los temas que desde el pasado viernes a hoy nos colocan en un centro extendido de la escena. Han pasado una gran cantidad de cosas. Primera cuestión, bueno, en definitiva, las cartas están sobre la mesa dentro del PRO, que es el eje del debate de la cuestión de Juntos por el Cambio. La centralidad del PRO, del partido fundado por Mauricio Macri, en este esquema es absoluta. El resto de los jugadores aparecen, hablan, cacarean, intentan traer propuestas arriba de la mesa, pero evidentemente dependen de las decisiones y de lo que es, afortunadamente, voy a decir esto, al contrario de prácticamente todos los análisis, por favor, léase el entrecomillado que ustedes hayan leído durante el fin de semana, digo, afortunadamente blanqueando quién es Horacio Rodríguez Larreta, quién es María Eugenia Vidal y cuál es la discusión que está dada hoy dentro del PRO y dentro de la estructura de Juntos por el Cambio. La Unión Cívica Radical asume su rol de acompañante, no tiene capacidad de liderazgo, por eso recurre a un fetiche contemporáneo como es Facundo Manes, al que muchos en las redes tratan de el otro señor Humo. El primer señor Humo, todos sabemos, es Sergio Massa. En una estructura de discusión política que claramente dice que hay cosas que deben cambiar de verdad y no continuar. En un extenso reportaje, muy meduloso en las definiciones que dio Patricia Bullrich para Clarín en el día de ayer, Bullrich dice: no comparto el criterio de los que dicen arreglemos con Massa, cerremos este tema y sigamos para adelante, porque esto es exactamente lo mismo y de esto se trata. Tal como he señalado aquí en algún momento para disgusto de muchos de ustedes, en el momento en que María Eugenia Vidal era el ícono del momento, ese ícono al que se le atribuía la magia del triunfo, un triunfo que quedó demostrado, tenía pies de barro ante la derrota increíble para muchos que recibe nada menos que de Axel Kicillof, lo más parecido a un deforestado mental que ha tenido la política argentina, probablemente con menos capacidades que las que supo tener Isabel Martínez, viuda de Perón. Una cosa increíble lo de Kicillof, absolutamente increíble. Una persona con problemas para ordenar un discurso, que solo puede tener 2 o 3 muletillas con las que supone que hace política,
en un staff que es verdaderamente preocupante. Todo el staff de Kicillof, la primera línea, hablando de Carlos Bianco y su delirio de que es el regente de la provincia, el siniestro Kreplak y el no menos siniestro Golan, que desatienden completamente la salud pública de los bonaerenses, que permanentemente aplican política discursiva de terror al respecto de la cuestión del COVID y que no han sido capaces de tener eficacia real y cierta en el amparo a los bonaerenses como corresponde. Todo acting como fue este acto, en homenaje a los fallecidos por COVID, en donde minutos después que termina el acto, y frente al criterio de uso de lo que denominan idioma inclusivo, Laura Noboa emplea el todes para hacer la presentación, cuestión que ya de movida irritó. Después aparece otra situación. Se expresa, se dice que Noboa cobró 475.000 pesos. Anoche, en un intercambio de tweets con Ángel de Brito, un hombre dedicado a los temas de espectáculo, Noboa le hace llegar una factura de 45.000 y pico de pesos. Esto está en discusión porque la gran pregunta es si la fuente original de los 475.000 pesos simplemente tiró una cifra, miró mal de costado un contrato o la verdadera cifra está pagada en negro. Porque claro, se ha devaluado tanto el valor de la... se ha destruido de tal manera el valor de la palabra que esto es un interrogante. Por supuesto que inmediatamente aparece otra cuestión. El Estado provincial, no solo el Estado nacional, abarcando los establecimientos nacionales de salud, no ha pagado los 6.000 pesos en muchos casos de refuerzo para el salario del personal de enfermería, para el personal que está en las guardias. No ha habido una política activa para reponer personal. Para decir, bueno, tenemos esta dotación, vamos a tener una dotación de reemplazo, vamos a trabajar en serio para que no haya pluriempleo, para que el primer factor de propagación del virus no sea el propio personal de salud, que llevado por la necesidad imperiosa, obviamente, de tener dinero para sostener una vida, tenga que estar yendo de un empleo al otro. Con la otra afrenta, que es de una discusión permanente. ¿Cuánto dinero está recibiendo hoy alguien que está en la estructura de la cobertura de planes? Por supuesto que seguimos escuchando de la necesidad imperiosa de sostener a los que menos tienen. No queremos, o formo parte de los que creemos que no debemos ni podemos ser una sociedad impiadosa. No podemos ser una sociedad como la que describía Dickens en sus libros. No podemos ser esa sociedad que describían Marx y Engels en 1848 en la Inglaterra victoriana. ¿Por qué querríamos ser eso? ¿Por qué querríamos retroceder a esos abismos de indiferencia ante la suerte del otro? Pero estamos frente a otra cuestión. Estamos frente a una cuestión en donde las estructuras que dicen estar a favor de los desposeídos y trabajadores han quedado en manos de una izquierda de formación marxista con objetivo de centralización del Estado y en donde se sigue una política sistémica de agresión y destrucción del concepto cultural, sociocultural de lo que es clase media. Una vez más, en estos días se comienza a hablar de la caída de la clase media, se comienza a hablar del fenómeno que hay en la Argentina. La percepción de clase media en Argentina es sociológica. Los argentinos no se definen en términos marxistas de dime cuánto tienes y te diré quién eres, sino se definen en el término sociológico de quién quiero ser, a dónde quiero pertenecer. Y la sociedad argentina quiere ser y pertenecer a la clase media. Esto es una fuerza cultural, no sé si única, algunos dicen que sí, puede ser que sí sea así. Obviamente somos distintos culturalmente al resto de la América hispana, sin ninguna duda, y ni que hablar que tenemos un abismo de diferencia con la cultura que los brasileños han construido desde que fueron imperio hasta el día de hoy. Pero dicho esto, vamos a otro tema, que está dentro de este mismo conjunto de temas. Comienza una restricción de arribo de los argentinos que están al exterior. Así, de un día para el otro, un sopapo que va y viene. ¿Cómo se arma esto? Esto se arma como una estructura política. En principio, se toma una decisión que es ir a hacer una corroboración del cumplimiento de la cuarentena post llegada desde el exterior.
Inmediatamente, en una etapa de 3 días, con Florencia Cariñano al frente, directora de Migraciones, se comienza a comunicar que hay un incumplimiento de la regla y que esto provoca el potencial de introducir la variante Delta del coronavirus. Y que la variante Delta del coronavirus es particularmente, digamos, feroz, arrasadora, capaz, digamos, de esparcirse a una velocidad absolutamente supersónica. Lo que no dice Cariñano, lo que no dice Santiago Cafiero, lo que no dice el presidente, es que todo eso ocurre porque no estamos vacunados como debiéramos estar vacunados. Porque si los planes de vacunación se hubieran cumplido del modo en que se anunció y del modo que se debió haber hecho con la oferta de Pfizer de 13 millones de dosis, más tomar del fondo COVAX los 25 millones de dosis que le correspondían a la Argentina en ese reparto, estaríamos en otra situación. El gobierno sigue aprobando vacunas, ninguna de esas vacunas vienen de lo que sería el esquema que va a pasar por el marco legal de los Estados Unidos, lo cual habla a las claras que hay algo que se quiere evitar. Se quiere evitar la mirada del Servicio Federal de Justicia de los Estados Unidos, que opera en el criterio del largo brazo extendido de la ley americana, que es el mismo que le permitió, por el hecho de que negociaciones espurias llevadas adelante en el tema de el otorgamiento de los mundiales, ¿sí?, le permitieran a la Fiscalía de Manhattan, en Nueva York, llevar adelante un procedimiento internacional con arresto de integrantes de la FIFA, que de norteamericanos obviamente no tienen nada, y los que no fueron arrestados es porque están en países que no concedieron la extradición. No es casualidad que se insista en negociar con Rusia, que se insista en negociar con China. Es más, la autorización de la vacuna de CanSino, que ahora aparece como la nueva expectativa y que podría reemplazar la segunda dosis de la vacuna Sputnik, al respecto de lo cual hay toda una operación de propaganda de justificación de que esto sería acorde, correcto, necesario, tiene que ver con esto. ¿Saben por qué? Porque CanSino ya no es una vacuna sino-canadiense, es simplemente una vacuna china. Los canadienses se retiraron del negocio con el laboratorio chino que estaba en este procedimiento. Y una vez más vuelve la pregunta. La vacuna de Johnson & Johnson está esperando desde mayo en el ANMAT su autorización. El ANMAT no autoriza, pero la de CanSino otra vez se autoriza como emergencia. Verdaderamente que los integrantes del gobierno crean que todo esto va a ser neutro, que nada de esto los va a afectar, me parece un soberano dislate. No están advirtiendo el humor social que además está acorralado, atosigado por la cuestión económica. Con un dólar que la semana pasada, tomó volumen. Cada vez se necesitan más pesos para tener un dólar. Cada vez es más crítica esta situación, porque además ahora, a partir de julio, comienza el periodo en que el volumen de dólares que entra a la Argentina por comercio exterior cede. Hay un tema de agravio, además. Sistemáticamente se carga la culpa sobre el ciudadano. Reducen el ingreso de 2.000 a 600 argentinos por día de un momento para el otro. Hay una fuerte crítica de las compañías aéreas a este respecto. Y habrá que ver qué es lo que pasa, cuál es la réplica. Porque este esquema, que solo permitiría en realidad ingresar a 2 vuelos por día, ¿sí?, vamos a ver cómo lo responde la Administración Federal de Estados Unidos con respecto de los vuelos que anunció Aerolíneas, tanto a Miami como el retome a la ciudad de Nueva York. Esto va a tener alguna consecuencia, todo tiene consecuencias. Bueno, les quiero contar que padres organizados han estado expresando una crítica ante el hecho de que hay unas 12 escuelas públicas que no van a abrir en General Pueyrredón. No van a abrir porque el SUTEBA dice que no están en condiciones. SUTEBA había aclarado que si las escuelas no están perfectas, no va a haber clases. También es un interrogante hoy con este clima si habrá efectivamente un inicio de clases en Mar del Plata. Hasta ahora no hay, una explicitación al respecto. De cómo se hacen las cosas a la hora de armar los vacunatorios. Bueno, vamos a acompañar con imágenes y 2 audios que nos llegaban el viernes. Personas de 70 años en más, con un frío que te atravesaba los huesos en el predio del Club de Telefónicos.
Esto nos hacían llegar como mensaje. Que dice Jacobo, ¿cómo le va? Bueno, la mayoría de las personas en general somos gente grande. Mi marido y yo, aunque estamos bien, pero tenemos 84 y 82 años. Y la mayoría de la gente que está en la cola también es gente grande. Esto es una vergüenza. La cola, nos han dicho que tenemos aproximadamente 2 horas de espera. Va todo alrededor. Le voy a mandar alguna de las fotos para que se dé cuenta. Gracias, Jacobo, si puede hacer algo. Esto es digno de verse, Jacobo. Es como si fuera un asilo de ancianos. Es una barbaridad. 999 frecuencia modulada.